Me dejó solo con nuestra hija y regresó para acusarme de lo que ella hizo. Cuando supe que iba a ser papá, no sentí esa explosión de alegría que uno suele imaginar. La noticia llegó como un golpe seco en medio de un terreno ya tambaleante. Nuestro matrimonio no estaba en su mejor momento y, aunque habíamos hablado de formar una familia, la realidad nos sorprendió con los pies mal plantados. Aún así, no dudé. Me dije a mí mismo que iba a dar un paso al frente. Que no importaba si las cosas no estaban perfectas entre nosotros, un hijo merecía estabilidad, compromiso, presencia. Lo creí con el alma. Llevábamos un poco más de 3 años casados. Nos conocimos en Dallas cuando yo trabajaba como asistente en una firma de seguros y ella terminaba su maestría en trabajo social. Siempre fuimos distintos, pero eso nos atrajo. Ella era metódica, yo un poco más caótico. Ella planeaba, yo improvisaba. Nos complementábamos, o eso creía. Pero el embarazo lo cambió todo. Las diferencias, que antes eran parte de nuestra dinámica, se convirtieron en motivo de discusión. Todo empezó a romperse, poco a poco, como una tela que se rasga por el mismo sitio cada vez. Ella se volvió fría, impaciente, distante. A veces parecía enojada conmigo sin razón, y otras veces lloraba en silencio como si estuviera atrapada en una vida que no había elegido. Yo intentaba mantener la calma, decirme que era parte del proceso, que los cambios hormonales podían provocar esas reacciones. Quería entenderla, contenerla, no presionarla. Me aferraba a la idea de que cuando naciera nuestra hija, todo se acomodaría. Y por un momento, lo pareció. Cuando la niña nació, algo en ella pareció encenderse. Tomaba fotos cada hora, decía frases como imagínate cuando cumpla 15 o se va a aparecer a ti en los gestos. Me aferré a eso como se aferra uno a la orilla después de estar a punto de ahogarse. Me convencí de que estábamos saliendo del túnel. Pero esa luz duró poco. Con el paso de las semanas, volvió el silencio, la evasión, el cansancio emocional. Dormía toda la noche, pero decía sentirse agotada. Evitaba tocarme, hablábamos cada vez menos. Y cuando lo hacíamos, parecía que cada palabra le pesaba como una piedra. Yo también estaba cansado, claro. Trabajaba todo el día y volvía corriendo a casa para ayudar con los biberones, los pañales, los baños. Pero verla dormir sobre mi pecho, sentir su respiración suave y tibia, me daba fuerzas que no sabía que tenía. Era una mezcla de miedo, ternura y esa sensación rara de estar haciendo algo bien aunque el mundo alrededor pareciera desmoronarse. La última noche que dormimos los 3 juntos fue la más callada. Ella no dijo casi nada. Solo que necesitaba pensar que iba a pasar unos días con su prima en Houston. Que no me preocupara, que no estaba abandonando nada, solo necesitaba reencontrarse. Dijo eso. Reencontrarme. Se fue con una maleta pequeña, una chaqueta delgada pese a la lluvia intensa y una expresión vacía que me dejó helado. No hubo escena, ni gritos, ni lágrimas. Solo una puerta que se cerró con más fuerza de la necesaria y mi hija dormida en mis brazos. Pensé que era temporal. Me repetí durante días que iba a volver. Que se trataba de una pausa. Pero no regresó. Pasaron semanas y no recibí ni un solo mensaje, ni una llamada, ni una señal de vida. Supe por un conocido que se había ido con un camionero, alguien que conoció por redes sociales. Se habían marchado a Nuevo México como si dejar atrás una hija de 11 meses fuera un acto menor, una anécdota. Yo no tuve tiempo de asimilarlo. Tuve que reorganizar toda mi vida con un bebé en brazos. Aprender sobre fiebre, vacunas, qué alimentos darle, cómo calmar un llanto que no entiende razones. Trabajaba limpiando oficinas de noche y durante el día hacía entregas para una app. Todo en San Antonio, lejos de mi familia. Solo un par de vecinos me ofrecieron ayuda y, gracias a ellos, logré acomodar horarios para no dejar sola a la niña ni un minuto. Nunca sentí que era perfecto, pero cada noche que ella dormía tranquila en su cuna, sentía que algo estaba haciendo bien. Tenía miedo, claro. Miedo de equivocarme, de que un error costara caro, de que mi hija creciera preguntando por una madre que la olvidó. Pero seguí. Día tras día, sin descanso, sin tiempo para pensar en otra cosa que no fuera mantenernos a flote. Y justo cuando empezaba a respirar con un poco más de calma, cuando todo parecía encaminarse, cuando por fin me sentía con fuerza para volver a vivir y no solo a sobrevivir, apareció. Fue una tarde cualquiera. Estaba cocinando macarrones con queso y mi hija bailaba con una cuchara en la mano. Escuché los golpes en la puerta. Eran insistentes, como si alguien supiera que tenía que abrir sí o sí. Y al hacerlo, ahí estaba ella. Parada como si el tiempo no hubiera pasado. Pero no venía sola. Tenía un niño de cada mano, ninguno de ellos nuestra hija. Detrás, un oficial del condado con rostro inexpresivo me extendió unos papeles. Notificación por abandono. Me tomó varios segundos entender lo que pasaba. Ella afirmaba que yo había desaparecido, que había dejado a nuestra hija a su suerte, que no cumplía mis deberes como padre. El oficial me pidió firmar un recibo de notificación, mientras ella se acomodaba el cabello con la misma tranquilidad con la que uno se alista para una foto. No podía creerlo. No entendía cómo tenía ese nivel de descaro. Pero lo que sí entendí de inmediato fue esto: el verdadero problema no era que hubiera vuelto. El verdadero problema era que venía con un plan.
Y esta vez, no iba a quedarme de brazos cruzados. Pasaron casi 4 semanas desde esa tarde hasta que logré sentarme con una abogada. No fue por falta de ganas, sino por el caos absoluto en que se convirtió mi rutina. Entre procesar la acusación, entender qué implicaciones legales tenía y seguir atendiendo cada detalle de la vida diaria con mi hija, cada jornada era una maratón contra el tiempo. Lo más frustrante no era la denuncia en sí, sino lo que significaba, ver cómo alguien que decidió desaparecer por voluntad propia ahora regresaba convertida en víctima, envuelta en una narrativa falsa y peligrosa. Lo que más me dolía era que usara a nuestra hija como una ficha más en su jugada. Como si fuera solo un argumento en un discurso diseñado para ganar beneficios. Cuando por fin me senté frente a la abogada, una mujer de mirada firme y tono directo, su primera pregunta fue simple y demoledora: ¿tienes pruebas de que has sido el cuidador principal todo este tiempo? Por suerte, las tenía. No porque previera esto, sino porque había aprendido a documentar todo, por necesidad, por miedo, por costumbre. Guardé cada recibo de guardería, cada cita médica, cada lista de vacunas. Tenía correos cruzados con la señora que me ayudaba los miércoles, mensajes de confirmación con el pediatra, hasta fotos mes a mes para seguir el crecimiento de mi hija. Hasta los correos con el hospital cuando una vez me atendieron por ansiedad y otra vez por una fiebre de ella. En todos figuraba como contacto principal. Ella, ni rastro. Con todo eso, la abogada armó una carpeta detallada. Me explicó que probablemente el objetivo de mi ex no era la custodia real, sino forzar una figura legal que le permitiera recibir subsidios. Sabía exactamente cómo funcionaban los programas de asistencia, lo había estudiado, lo había trabajado. Era posible que hubiese construido este escenario con tiempo y estrategia. Incluso los 2 niños con los que llegó a mi casa podrían ser parte de ese montaje emocional. Días después, recibimos una copia más amplia de la demanda. Era una versión distorsionada de nuestra historia. Decía que yo había abandonado mis deberes paternales, que estaba emocional y económicamente incapacitado para criar a nuestra hija. Alegaba que ella, sin más opción, se había visto forzada a asumir la crianza no solo de nuestra hija, sino de 2 niños más que ahora eran su familia. Y lo más grave, decía que yo llevaba más de un año ausente. Mi abogada no perdió tiempo. Preparamos una respuesta oficial, con todos los respaldos necesarios. Solicitamos una audiencia de emergencia y, para mi alivio, el juez asignado no emitió un fallo inmediato, pero sí impuso una orden clara: la custodia de nuestra hija no se alteraría hasta revisar el caso a fondo. La reacción de mi ex fue inmediata. Me mandó un correo lleno de frases altisonantes, acusándome de violencia institucional, de ser un manipulador, de no saber con quién me estaba metiendo. No respondí. Porque ya había aprendido que discutir con alguien que ignora la realidad no es un debate, es una pérdida de tiempo. Una semana después, recibí una carta sin remitente. Era obvio que venía de alguien cercano a ella. El mensaje era claro: su verdadero objetivo era obtener custodia compartida como fachada para justificar ante el Estado que tenía 3 dependientes a cargo. De esa forma podía evitar sanciones por un proceso fiscal que arrastraba desde antes de irse. Me alertaban de que incluso había estado usando el número de seguro social de nuestra hija para cobrar beneficios. No sabía si todo era cierto, pero ya no dudaba de nada. Lo que me mantenía firme era mi hija. Cada mañana, con su pijamita arrugada y el pelo enredado, buscaba su taza rosa y me pedía que le pusiera leche tibia. Esa rutina me anclaba. Me recordaba que todo este desgaste tenía un sentido. Que no iba a dejar que nadie jugara con ella. Ni siquiera su madre. Cuando llegó el día de la audiencia, me presenté con más de 200 páginas organizadas en carpetas. Todo en orden. Reportes médicos, asistencia a guardería, recibos, mensajes, testimonios. Era mi historia, escrita con pruebas. Me senté 30 minutos antes en uno de los bancos del pasillo. Estaba tan tenso que sentía el pulso en las encías. La sala estaba llena de padres. Todos distintos, pero con la misma mirada. Esa mezcla de cansancio y esperanza. Ella llegó justo a la hora, con los 2 niños bien vestidos y peinados. Caminaba como si todo estuviera bajo control. Saludaba al personal como si fuera amiga de todos. Ni siquiera trajo a nuestra hija, lo que entendí después como parte del plan: reforzar la idea de que yo no la dejaba verla. Cuando su abogado habló, montó un teatro perfectamente ensayado. Pintó a mi ex como una madre resiliente, víctima de un padre ausente. Dijo que había hecho todo por reconstruir la familia, que los niños eran hermanos del corazón y que yo había impedido el contacto por rencor. Pero cuando llegó nuestro turno, mi abogada desmontó cada palabra. Con fechas, con documentos, con testigos. No fue necesario atacar. Solo mostrar lo que había pasado. La diferencia era tan clara que el juez nos pidió simplificar porque ya tenía suficiente para proceder a la siguiente fase. La expresión de mi ex cambió frente a mis ojos. Pasó de la seguridad altanera a la tensión. Su cara apretada, su mirada huidiza. Y cuando el juez le preguntó por qué no tenía una sola prueba de intento de contacto conmigo durante más de un año, apenas alcanzó a balbucear una excusa absurda sobre no querer incomodarme. El juez no dijo nada, pero su ceño fruncido habló por él. La audiencia terminó con una orden para realizar una evaluación de los 3 niños.
Visitas domiciliarias, entrevistas, revisión psicológica. Mientras tanto, la custodia quedaba, de forma provisional, a mi cargo. Cualquier intento de alterarla sería considerado desacato. No era una victoria final. Pero era el primer paso. El momento en que, por fin, alguien más vio la verdad. Esa noche, mi hija me pidió su cuento favorito. Lo leí con calma, sin apuro, dejando que cada palabra me aferrara al presente. Mientras ella se dormía sobre mi brazo, entendí algo. Ella nunca sabrá lo que costó protegerla. Pero eso está bien. Que no sepa. Que crezca tranquila. Porque yo, ahora más que nunca, sabía que no iba a soltarla. Pasaron un poco más de 3 meses desde aquella primera audiencia hasta que el juzgado recibió los resultados de la evaluación ordenada. En ese tiempo, la tensión se volvió parte del paisaje. Aprendí a funcionar con esa incomodidad constante encima, como si tuviera que cuidar no solo de mi hija, sino también de cada palabra, cada papel, cada paso que daba. Ya no vivía con miedo, sino con precaución. El informe del Departamento de Servicios Familiares fue contundente. La visita a su apartamento, ese donde vivía con el tipo por el que me había dejado, dejó en evidencia todo lo que yo venía temiendo. Pero esta vez estaba por escrito, con firma oficial. El ambiente no era estable para ningún menor. El informe hablaba de negligencia, de condiciones inadecuadas y, lo que más me estremeció, de la presencia de una persona con antecedentes judiciales activos. El hombre que vivía con mi ex tenía una orden de arresto pendiente en Arizona por no presentarse a una audiencia sobre manutención infantil. Era parte de un patrón, hombres que engendran hijos y desaparecen. Y aún así, ella decidió unirlo a la vida de nuestra hija como si fuera algo natural. Pero el foco no estaba solo en él. Los 2 niños con los que apareció aquella tarde, supuestamente hermanos del corazón de mi hija, no tenían sus vacunas al día, no contaban con cobertura médica, ni estaban inscritos en ninguna escuela formal. Vivían en una rutina improvisada, como si el tiempo se manejara con un reloj sin manecillas. Lo que ella vendía como una familia era, en realidad, un escenario montado sobre precariedad y desorden. Lo que más me impactó del informe fueron las observaciones sobre su conducta. Decían que durante las entrevistas era evasiva, respondía con frases vagas, evitaba explicar por qué había desaparecido tanto tiempo. No mostraba arrepentimiento, ni siquiera una mínima reflexión. Era como si creyera que todo eso podía resolverse con una sonrisa. Mientras tanto, yo seguía acumulando pruebas. No por venganza, sino por supervivencia. Guardaba cada correo, cada recibo. Imprimía las confirmaciones de citas, almacenaba copias de informes médicos. Tenía carpetas con post-its, subrayados, fechas. Me volví meticuloso, casi maniático. Sabía que todo, absolutamente todo, podía contar. Y contaba. Porque cuando el juzgado recibió el informe completo junto con la recomendación del departamento, me citaron a una reunión extraordinaria. No era una audiencia común, era una notificación formal, me asignaban la custodia inmediata, no solo de mi hija, sino también de los otros 2 niños. De forma provisional, sí, pero vinculante. Hasta nueva orden, los 3 quedaban bajo mi cuidado. Me quedé paralizado. No era miedo a ellos. Era el peso de lo que eso significaba. Yo no lo había pedido. Nadie me preguntó si estaba listo. Pero entendí que no podía decir que no. Porque si no los acogía yo, los iban a separar. Y ya bastante daño habían vivido. Esa noche, cuando los 3 se quedaron dormidos, la más pequeña pegada a mi costado, el del medio con su dinosaurio de peluche, y el mayor mirando el techo como si aún no entendiera nada, sentí un nudo en el pecho. Ya no era solo un proceso judicial. Era algo mucho más profundo. Esto no se trataba de una disputa entre adultos. Era una pelea por la estabilidad emocional de 3 niños que no pidieron estar en medio del desastre. Al día siguiente, vendí mi sofá para comprar una litera. Instalé cerraduras en las ventanas, tapas en los enchufes, una pizarra en la cocina con horarios de comidas, baños, tareas y juegos. Todo lo que nunca pensé que iba a necesitar para criar a 3 niños en un apartamento de 2 habitaciones. Pero no me detuve ahí. Empecé a hacer preguntas. A revisar cosas que había dejado pasar antes por agotamiento o por miedo. Le pedí a un amigo de la universidad que trabaja en contabilidad que me ayudara a revisar si mi ex había usado el número de seguro social de nuestra hija para declarar impuestos. Y en menos de una semana, me confirmó lo que temía, mi ex había presentado 2 declaraciones fiscales usando a nuestra hija como dependiente, incluso después de haberse ido. Y probablemente había cobrado beneficios por cuidado infantil mientras yo pagaba la guardería con turnos de limpieza nocturna. Ese fue el punto de quiebre. Ya no era solo negligencia. Era fraude. No solo contra mí, sino contra el Estado. Usar la identidad de una menor para obtener dinero era un delito. Así que reuní todo. Cada registro, cada recibo, cada pantalla impresa. Redacté un informe con fechas, anexos y referencias, y se lo entregué a mi abogada. Ella lo presentó directamente ante la oficina del fiscal local. No sabía si eso iba a generar un movimiento inmediato, pero no me importaba. Necesitaba dejar constancia. No me iba a quedar quieto. No después de todo lo que ya había hecho. No después de verla mentir en una corte sin pestañear.
Para ese punto, ya no me impulsaba la rabia. Me guiaba una claridad que nunca había sentido. Sabía que no podía permitir que ella siguiera destruyendo lo que con tanto esfuerzo había construido. Y lo más importante, ya no pensaba solo en mi hija. Pensaba en los tres. Porque aunque solo uno llevara mi sangre, los tres llevaban mi nombre en su rutina. Y eso era suficiente. A medida que el proceso avanzaba, la estabilidad en casa empezaba a tomar forma. Los días seguían siendo agotadores, pero ya no sentía que estaba luchando contra el vacío. Ellos reían. Se peleaban por tonterías. Se abrazaban después de una pesadilla. Jugaban con reglas que solo ellos entendían. Y yo, en silencio, tomaba nota de todo. Porque sabía que aún no era el final. Pero también sabía que no iba a perder. No esta vez. Pasó más de un año desde aquella madrugada en que mi ex apareció con 2 niños ajenos y una demanda en la mano. Un año de audiencias, informes, alarmas puntuales, mochilas preparadas con prisa y cafés fríos en la madrugada. Un año de trámites, visitas domiciliarias, cartas certificadas y un solo objetivo en mente: proteger lo que habíamos construido. Y digo lo que habíamos, porque ya no era solo yo. Ellos también estaban construyendo. A su manera. Con dibujos en la nevera, con bromas internas, con abrazos después de los regaños. Se habían convertido en hermanos sin tener que compartir una gota de sangre. Y yo, en el papá que no sabían que necesitaban, pero al que empezaron a mirar como si siempre hubiera estado ahí. El día que recibí la carta del Servicio de Impuestos Internos supe que algo se había activado en otro nivel. Iban a revisar en profundidad las declaraciones de mi ex, los beneficios recibidos usando el número de seguro social de nuestra hija y las incongruencias en sus ingresos reportados. Ya no era una acusación personal. Era el Estado mirándola de frente. Ella lo supo también. Me dejó un mensaje de voz en plena madrugada, llorando entrecortado, con frases desordenadas. Decía que todo se le estaba saliendo de control. Que yo había arruinado su vida. Que solo quería ser madre. Que sus hijos, sin mencionar ni una vez a nuestra hija, no podían verla en prisión. Me pidió negociar. Que retirara la denuncia. Que habláramos. No respondí. No porque no tuviera nada que decir. Sino porque entendí que ella no estaba buscando asumir consecuencias. Solo buscaba escaparse de ellas. Lo que sí hice fue redactar, con ayuda de mi abogada, una propuesta formal. No porque quisiera arreglar las cosas, sino porque entendía el peso que mi testimonio podía tener si se cruzaban ciertos límites. Le ofrecimos retirar nuestra parte en la denuncia fiscal a cambio de 3 condiciones. 1. Que me cediera la patria potestad plena y exclusiva de nuestra hija. 2. Que renunciara a cualquier beneficio estatal usando su nombre. Y 3. Que aceptara una orden de alejamiento de 5 años con un radio de 300 millas. Le dimos 5 días para responder. Respondió al tercer día, no con aceptación, sino con un correo plagado de insultos, amenazas apenas disimuladas y frases de resentimiento. Fue su manera de decir que aún creía tener el control. Pero ya no lo tenía. Semanas más tarde, me llamaron del condado. Me informaron que había sido detenida en Phoenix, Arizona, al intentar abordar un vuelo. Estaba bajo vigilancia por evasión tributaria y tenía una alerta pendiente por el historial de su pareja, con quien intentaron registrarse en un hotel usando nombres falsos. La caída había comenzado. A partir de ahí, el proceso tomó una ruta distinta. El Tribunal de Menores inició la evaluación legal de los 2 niños. Sus abuelos maternos, que hasta entonces habían estado ausentes, se acercaron. No con reclamos ni exigencias. Solo con una petición: que no los separara. Que, si era posible, los mantuviera unidos. Yo no sabía qué iba a pasar con ellos legalmente, pero si sabía una cosa, no iba a permitir que volvieran a ser tratados como equipaje de paso. Cuando los servicios sociales emitieron su informe final, hablaron de la estabilidad emocional que los 3 niños habían alcanzado. De las rutinas, de la seguridad, del vínculo afectivo. No lo dijeron con palabras bonitas. Lo dijeron con hechos. Y eso, en un tribunal, pesa más que cualquier discurso. Finalmente, tras 2 años y 3 meses, me citaron al juzgado para la última audiencia. Entré por la misma puerta que tantas veces me había parecido hostil. Ya no era el mismo hombre. Ya no temblaba al hablar, ni me sentía un intruso en un sistema que parecía hecho para ignorar a padres como yo. Entré con la cabeza alta, sin carpeta. No porque no tuviera pruebas, sino porque ya todos sabían quién era. Los jueces, los asistentes, los funcionarios del condado. Me conocían. Habían visto cada paso del proceso. No era celebridad, pero tampoco era invisible. La audiencia duró menos de 1 hora. La jueza leyó los fallos acumulados. Se ratificó la patria potestad exclusiva a mi favor. Se inhabilitó legalmente a mi ex para tomar decisiones sobre nuestra hija durante los próximos 10 años. Se estableció una pensión simbólica que probablemente nunca pagarían, pero que figuraría en el sistema como deuda activa. Más que dinero, era memoria. Y lo más importante, se me concedió la custodia permanente de los otros 2 niños. Legalmente, éramos una familia. Ya no solo por convivencia, sino por reconocimiento institucional. Lo que siguió después fue burocracia.
Firmas, papeles, avisos formales. Pero en lo emocional, lo más fuerte vino después. Volver a casa y ver a los tres dibujando en la mesa como si nada hubiese pasado. Como si el mundo siempre hubiese sido así. Había una litera en el cuarto, un calendario de actividades en la cocina y una colección de dibujos pegados con imanes donde se leía Te amo papá. La escuela los reconocía como hermanos. Los maestros los trataban como unidad. Y el mayor, en un ensayo escolar, escribió que su familia no empezó cuando nació, sino cuando encontró un lugar donde por fin se sintió seguro. Eso me quebró. No lo dije en voz alta, pero esa noche me encerré en el baño y lloré. No de tristeza. Lloré de alivio, de agotamiento, de gratitud. Porque entendí que sobrevivimos algo demasiado grande y no solo salimos vivos, salimos juntos. Hoy, no hay papeles regados en la mesa. No hay sobres con timbres oficiales ni visitas sorpresivas. Hay un hogar. Hay rutinas que nos pertenecen. Hay domingos con pancakes y dibujos animados. Hay abrazos de hermanos inventados y besos de buenas noches que no se negocian. Mi ex sigue en prisión. Y aunque a veces me pregunto si en algún momento entendió el daño que causó, me detengo rápido. Porque ya no me define lo que ella hizo. Me define lo que hice con lo que dejó atrás. Y aunque nadie vino a pedirme perdón. Aunque nadie me devolvió el tiempo que perdí. Sé que gané algo mucho más grande. La confianza de mis hijos. Y cada noche, cuando apago la luz del cuarto donde duermen los tres, siento que ese silencio que los envuelve ya no es amenaza. Es paz. Una paz que me costó más de lo que puedo explicar. Pero que hoy, por fin, es nuestra. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.